Bueno, bienvenidos a una nueva clase. Estamos acá en la unidad 5 y vamos a ver el punto E, que se llama la realidad profunda de la persona de Cristo. Habíamos intentado ver un poquito cuál es el constitutivo formal de la persona. Nosotros vemos que para poder entender cómo es esto de Cristo, que es una persona divina en dos naturalezas, desde nuestra propia experiencia tenemos que separar, aunque la experiencia sea conjunta, tenemos que poder separar la persona de la naturaleza. Y por tanto, para definir a la persona, a cualquier tipo de personas, tenemos que partir de la Trinidad. Partiendo entonces de la Trinidad, definimos a todo tipo de persona como un ese-ad en cualquier naturaleza en que ésta se realice, en la naturaleza que corresponda. El ese-ad es el ser relacional. También nosotros tenemos que decir que el ser relacional no añade perfección de orden absoluto a la naturaleza. Por lo tanto, a diferencia de Aristóteles, que era un accidente que añadía algo, acá tenemos que empezar a mirarlo de otra manera. Además, si tratamos de determinar en nuestra experiencia psicológica cómo se presenta la persona, nosotros vemos que se revela esencialmente en las relaciones con los demás. Por lo tanto, esta experiencia se verifica continuamente en la vida de las personas. La llamada oposición de relación en la Trinidad es donde se manifiestan las personas y también nos puede servir a nosotros, porque de la oposición de relación depende la percepción del carácter incomunicable que tradicionalmente se ha atribuido a la persona como su nota constitutiva. Así, incluso más que hablar de la incomunicabilidad, la idea más boesiana, nosotros tendríamos que hablar de originalidad. Porque incomunicabilidad parece la imposibilidad de comunicarse, de encerrarse a la persona en un individualismo absoluto. Es mucho mejor hablar de una originalidad esencial e inalienable de la persona. Por lo tanto, la reflexión no es el yo, para tratar de no caer en ese error que es identificar a la persona con la toma de conciencia. La reflexión no es el yo, sino es que la aprehensión del yo. Así que la reflexión es una actividad de conocimiento al externo. Incluso para aprehenderme a mí mismo, me tengo que poner enfrente. Así, el yo no se identifica con la conciencia, porque la conciencia no es la aprehensión inmediata del yo. De hecho, tengo que situarme como objeto por fuera de mí para poder captarme. Y volviendo al tema de lo relacional, solamente se me revela mi identidad como un yo en el encuentro con un tú. Es el tú el que me hace entrar en comunión. En el mundo de las personas, el don de sí es la plena realización de sí. De este tipo de experiencias psicológicas deriva una ontología de la persona. La persona humana tiene concretamente una realidad que no es de orden relacional, tiene una perfección sustancial. Y sin embargo, descubrimos esta perfección sustancial en la necesidad de las relaciones interpersonales en las cuales me percibo como un yo. Podemos decir que la naturaleza implica toda la rica realidad del cuerpo y del espíritu con las facultades de pensamiento y de acción, y que la persona es la entidad relacional que comunica su dinamismo a la naturaleza, dirigiendo su actividad hacia los demás en el conocimiento y el amor. ¿eh? Además, si bien el yo se define en función del tú, nunca llega a ser el tú. ¿Mm? Ahora nosotros vamos a ver que tenemos
un pequeño problemita. En primer lugar, la ventaja de la iluminación trinitaria es que parto, como decíamos, de esa realidad fundamental. Si yo intento partir al revés, de la persona humana, la tomo como incomunicable, como algo absoluto en sí mismo, voy a tener dificultad para entender la Trinidad, o voy a tomar la Trinidad como un caso único, excepcional, y nada me dice a las personas humanas. Ni hablemos del tema de personas angélicas que tocaremos después. Ahora, si nosotros partimos de esa realidad primera, AC, que es la Trinidad, y vemos que estas relaciones sustanciales eh, son la realidad más profunda, que nosotros somos criaturas, que dependemos ontológicamente de Dios, y también nuestro ser personal se tiene que empezar a ver iluminado por el ser personal, relacional de las personas divinas. Además, esto nos va a mostrar que la ausencia de persona humana en Cristo no implica privación alguna de la perfección absoluta que sea en el hombre, porque la persona está constituida por la relación y no por un elemento absoluto o por propiedades y cualidades humanas o divinas. Por eso, vuelvo a decir, es importante separar lo que es la persona de lo que es la naturaleza. La dificultad a veces es que, bueno, en nosotros la experiencia es conjunta. Decíamos que la noción de incomunicabilidad en la filosofía tradicional era el distintivo de la persona, de manera que se afirmaba la consistencia y algo que no se transmite en otro. Pero, como decíamos hoy, si nosotros entendemos esta incomunicabilidad como esa originalidad esencial e inalienable, la incomunicabilidad no pasa a ser no relacionalidad. Al contrario, la relación pasa a tener un significado y un peso cada vez más grande en el actuar de la persona. Así, partiendo de la Trinidad, cómo las personas divinas se donan mutuamente una a la otra, el amor va a ser lo característico de la persona, la plena realización de la comunión. Esto que en el ser humano se da por la relación de pareja, por las relaciones sociales, en la Trinidad se da perfectamente en las relaciones entre las tres personas divinas, que son la fuente y el origen de toda relación, de toda comunión y de toda comunidad. Así, la persona comunica su dinamismo a la naturaleza, dirigiendo su actividad a los demás. El ser relacional, la persona, aparece luego en las relaciones concretas con los demás. Ahí sí, las relaciones concretas con los demás son relaciones accidentales, no esenciales, no sustanciales. Para entender esto de la persona humana a partir de las personas divinas y cómo Cristo puede ser perfectamente hombre sin ser una persona humana, sino una persona divina en una naturaleza humana que asume y en una naturaleza divina que siempre ha mantenido, tenemos que comprender también los límites de interpretación y de analogía, porque son nuestros límites existenciales. En primer lugar, las personas trinitarias se diferencian unas de otras no por su naturaleza, que es única, es una y única, sino por su origen. Las personas humanas no nos diferenciamos por nuestro origen, aunque cada una tenga originalidad. Por otro lado, las personas humanas tenemos la naturaleza humana general en común, pero tenemos la propia sustancia a la que llamamos en filosofía naturaleza individual, que eso sí es incomunicable, yo no puedo traspasarme en otra persona. Por otro lado, las personas divinas son perfectas, no hay un avance, no hay un más en la Trinidad, mientras que las personas humanas tienen que desarrollar sus virtualidades. Podemos decir que el ser relacional está destinado a pasar
según la filosofía tradicional, de la potencia al acto en las personas humanas. Para los hombres, por lo tanto, no solo hay personalidad, sino también hay personalización. Es un proceso donde nosotros vamos creciendo y haciéndonos mejores. Esto es un poquito para ir entendiendo por qué decimos lo que decimos acerca de la persona de Cristo. Repetimos siempre, hasta el cansancio, es una persona divina en dos naturalezas. Y sin embargo, esto no disminuye ni su perfección divina ni su perfección humana.